Hola, buenas tardes a todos. Bueno, pues me presento en primer lugar. Mi nombre es César Caro. Soy cardiólogo. Actualmente trabajo en el Hospital Virgen de la Risaca. Y bueno, en los siguientes minutos voy a intentar hablar de forma sencilla sobre lo que hay que conocer de la taquiarritmia de QRS ancho en atención primaria. En primer lugar, bueno, pues agradeceros a todos vosotros que estéis presentes esta tarde para escucharnos, para esta modalidad de formación que se ha impuesto en el último año, virtual, y que yo creo que, bueno, que de alguna manera pues lo deseable sería que fuese presencial, pero bueno, pero nos adaptamos a los nuevos tiempos. Esta va a ser mi estructura de la presentación. Voy a hablar en los primeros minutos pues, de unas generalidades. Hablaremos luego sobre cómo enfocar el diagnóstico en estos pacientes y luego de forma muy somera hablar sobre el manejo en estas taquicardias. La extrasistolia es la arritmia más frecuente y esta extrasistolia pues, puede tener origen en las aurículas, que sería la extrasistolia supraventricular, en donde, como ha dicho Sergio, pues hay un latido que se adelanta al nodo sinusal y, por lo tanto, ese latido que se adelanta se va a acompañar de una actividad auricular con una morfología diferente al latido sinusal y, a continuación, ese latido pues, va a ir por el sistema propio de conducción del paciente, con lo cual el QRS va a tener la misma morfología que los latidos conducidos por el nodo sinusal. Aunque, sin embargo, como hemos mencionado, pues la actividad auricular va a tener una morfología diferente a la sinusal. Sin embargo, cuando ese latido que se adelanta proviene de los ventrículos, pues ese latido no se va a preceder de una actividad auricular. La despolarización del ventrículo no se hace por el sistema propio de conducción, por lo tanto, el QRS, la duración del QRS va a ser ancha, superior a 120 milisegundos, puesto que no lo hace en el sistema de conducción. Y puede ocurrir que tengamos latidos que esa extrasistolia, ese latido que se ha adelantado, puede ocurrir que vaya precedido de una actividad auricular diferente a la del sinusal, pero que ese latido, la duración del QRS y la morfología no sea idéntica al latido sinusal. Esto es un fenómeno que se conoce como aberrancia, en el que es el sistema propio de conducción, alguna de las ramas, la rama derecha, la rama izquierda, se ha bloqueado al adelantarse porque todavía lo ha pillado en periodo en refractario, por lo cual no conduce por ahí y se produce este fenómeno que es el fenómeno de aberrancia. Por lo tanto, la extrasistolia ventricular sería aquel latido que se adelanta al ritmo normal, que se origina en el ventrículo y que, por lo tanto, no está precedido por una actividad auricular en el electro, que la duración, al no ir por el sistema de conducción y ser en el ventrículo, es una duración QRS ancho, definido como más de 120 milisegundos, 3 cuadritos pequeñitos, y en donde la despolarización y la repolarización van a tener si el QRS es positivo, la onda T va a ser negativo y viceversa, que es lo que se llama discordante. Podemos clasificar a la extrasistolia en función pues, de la morfología. Si todos los latidos provienen del mismo sitio, todas esas extrasístoles van a tener la misma morfología y, por lo tanto, le llamamos extrasistolia ventricular monomórfica o monotópica, mientras que si esos latidos provienen de diferentes focos, esos latidos tienen distinta morfología y, por lo tanto, llamamos polimórficos o politópicos.
También podemos clasificarlo en función de cómo se asocien con el ritmo sinusal. Si por cada latido sinusal hay un latido ventricular, pues se le llama bigeminismo. Si la asociación es 2:1, sería trigeminismo, mientras que si es 3:1, sería cuadrigeminismo. Yo os animo, y no sé, bueno, me imagino que la mayoría lo conoceréis, no solo al Twitter, sino a la página web que Calprimur pues, tiene, en donde la parte de formación, pues hay un listado de casos de una aula de electrocardiograma, así como una aula de electros de casos clínicos, en donde bueno, pues nos da la opción primero de leer y de ver las distintas opciones y luego una explicación acerca del este. Yo he intentado pues sacar los casos de los que hay aquí en la página y uno de ellos pues habla de mujer de 59 años que es hipertensa y que tiene palpitaciones y que consulta y se le hace el siguiente electro. Entonces se nos pregunta, esta mujer tiene una extrasistolia supraventricular, es una extrasistolia supraventricular con conducción aberrante, es una extrasistolia ventricular. Bueno, pues como veis, aquí existe este latido, es un latido donde la onda P, la actividad auricular es una morfología positiva en 2, negativa en AVR, ¿de acuerdo? Positiva en AVL, donde es una morfología sinusal, que a continuación por cada latido sinusal hay una conducción QRS estrecho, en donde en una asociación 2:1, 1:1, un latido sinusal, un latido que se adelanta, y ese latido que se adelanta tiene una duración superior a 3 cuadritos pequeñitos, a más de 120 milisegundos, y ese latido no va precedido de ninguna actividad auricular. Esto sería una extrasistolia ventricular asociado 1:1, con lo cual sería un bigeminismo ventricular. No es una extrasistolia supraventricular con conducción aberrante, puesto que para que fuese así tendría que haber en este latido que se adelantase, tendría que haber antes una actividad auricular que precediese. Dicho esto, y el tema que tratamos sería las taquicardias de QRS ancho, hay que definir a qué llamamos taquicardias de QRS ancho. La taquicardia de QRS ancho son aquellas donde existen 3 o más latidos que provienen, que son ventriculares, y, la taquicardia ventricular, hablaríamos de 3, sería aquella taquicardia que va, por definición, por frecuencia, a más de 100 latidos por minuto, en donde existen 3 o más latidos ventriculares. Si nos atenemos en cuenta al criterio de la duración, hablaríamos de no sostenidas cuando esa duración es inferior a 30 segundos, mientras que sería sostenida si fuese más de 30 segundos. Estas taquicardias ventriculares, pues esto va a más, es una taquicardia porque va a más de 100 latidos por minuto, es un QRS ancho, por lo tanto es una taquicardia de QRS ancho a más de 100 latidos por minuto regular, en donde los latidos tienen la misma morfología, por lo tanto sería una taquicardia ventricular monomórfica, pero como dura menos de 30 segundos sería no sostenida. Sin embargo, si esa misma taquicardia a más de 100 QRS ancho dura más de 30 segundos, hablaríamos de taquicardia ventricular monomórfica porque tiene la misma morfología y sostenida porque dura más de 30 segundos. Por otra parte, si esos latidos ventriculares van cambiando de morfología, sería una taquicardia ventricular polimórfica, taquicardia porque va más de 100, ventricular porque tiene un origen ventricular con un QRS ancho, polimórfica porque tiene morfología diferente y no sostenida porque dura menos de 30 segundos. Al contrario, si fuese sostenida en el tiempo más de 30 segundos, esta taquicardia sería taquicardia ventricular polimórfica sostenida. Como podéis entender, este tipo de taquicardia, en donde produce una activación muy rápida, muy desordenada, produce una ineficiencia. Este ventrículo, cuando se contrae, es ineficiente y este tipo de taquicardia es una taquicardia que generalmente está muy mal tolerada clínicamente.
Atendiendo a este caso, que hablamos de un paciente de 40 años con antecedentes de esquizofrenia y Parkinson que acude por palpitaciones, se nos da una serie de opciones. Hablamos de que es una taquicardia ventricular monomorfa sostenida, no sostenida, taquicardia ventricular bidireccional o trigeminismo ventricular. Como veis, tenemos en la primera parte del electro, tenemos latidos con una morfología P positiva precedido de una actividad auricular que parece sinusal, seguido de un QRS estrecho, y a continuación con una relación 1 a 1, un latido con una QRS ancho de más de 120 milisegundos que no va precedido de actividad auricular. Esta asociación sería un bigeminismo ventricular como el caso anterior. Sin embargo, hacia el final de la tira del electro podemos ver que existen aquí 4 latidos de origen ventricular de la misma morfología, y que como su duración es menos de 30 segundos, pues sería lo que llamaríamos TV monomorfa no sostenida. Si en cambio este paciente, si seguimos haciendo el electro y este paciente persiste en el tiempo durante más de 30 segundos, hablaríamos de taquicardia ventricular monomorfa sostenida. Como veis, los latidos en verde serían los sinusales, los en naranja, los ventriculares en forma de bigeminismo, mientras que en azul serían los TV monomorfa no sostenida. Pasado esto, a estos conceptos, vamos a hablar de las taquicardias de QRS ancho. Las taquicardias de QRS ancho, por definición, son aquellos ritmos regulares que van a más de 100 latidos por minuto, en donde la duración del QRS son superior a 120 milisegundos. Estas taquicardias, y yo creo que es lo más importante de mi charla, es que siempre la primera opción cuando nos encontremos entre este tipo de taquicardias regulares a más de 100 latidos por minuto de QRS ancho, la primera opción debe ser la taquicardia ventricular, independientemente de si sea o no bien o mal tolerada. ¿Por qué? Porque no nos vamos a equivocar en la mayor parte de los casos cuando si decimos a priori que sea una taquicardia ventricular, sobre todo en los pacientes en los que ya existe una cardiopatía previa, en donde en más de un 95% de las veces estas taquicardias van a corresponder a taquicardia ventricular. Como veis, este tipo de taquicardia en este electro sería una taquicardia porque va a más de 100 latidos por minuto, de QRS ancho porque la duración del latido ventricular es superior a 120 milisegundos, ¿de acuerdo? Y es una taquicardia regular. Esto, en principio, mientras no se demuestre lo contrario, hay que pensar siempre en una taquicardia ventricular. No obstante, aunque en la mayoría de las veces puede ser ventricular, las taquicardias de QRS ancho, como vosotros sabéis, pues pueden permitir un diagnóstico en algunas ocasiones que haya que diferenciarlas en algunos momentos de que puedan ser que estas taquicardias correspondan a un origen supraventricular. ¿En qué casos podría ser un origen supraventricular? Bueno, pues en el caso B, pues si de forma basal tú ya tienes un bloqueo completo de rama izquierda y haces un flúter auricular o haces una taquicardia auricular regular, pues el tipo de taquicardia que tú vas a hacer va a ser una taquicardia regular de QRS ancho. También, como en el caso C, una taquicardia antidrómica en donde se baje por la vía accesoria y suba por la vía propia del sistema propio de conducción, va a hacer una taquicardia regular de QRS ancho con origen supraventricular. Y finalmente, en el D, tú de forma basal, un paciente puede no tener un trastorno de la conducción basal, pero que en el contexto de la taquicardia, una de las ramas se pueda bloquear
y la taquicardia pues puede hacer un flutter, por ejemplo, con un flutter que sería una taquicardia que puede ser regular a 150, en donde durante la taquicardia haga un bloqueo de rama funcional. Es por ello que es muy importante que en pacientes que tengamos una taquicardia de QRS ancho y que la toleren bien hemodinámicamente, este electro, si es posible y la situación lo permite, podamos hacer un electro de 12 derivaciones. Porque aunque en ese momento no nos permita pues, hacer diferentes algoritmos para intentar discernir si se trata de una taquicardia supraventricular o ventricular, sí que a posteriori, de forma tranquila, se va a poder estudiar y se va a poder hacer. Porque en algunos casos estas taquicardias de QRS ancho pueden ser un reto diagnóstico. Dentro de este reto diagnóstico, y aunque de primeras, y yo creo que es lo más importante, es que planteéis que cualquier taquicardia de QRS ancho regular es una taquicardia ventricular, sabemos que, aunque pueden ser supraventriculares, existen determinados signos que podemos ver de forma rápida y fácil en el electrocardiograma, en donde su presencia nos hace ver que sea una taquicardia ventricular. Entre ellos, pues los QRS inusualmente anchos, la presencia de disociación auriculoventricular, la fusión auriculoventricular o la presencia de un eje superior derecho. Estos datos, estos signos nos sugieren la taquicardia ventricular. En la presencia de QRS excesivamente ancho, cuando la duración durante la taquicardia es superior a 160 milisegundos, más de 4 cuadritos, hay que sospechar taquicardia ventricular. Este es el caso, por ejemplo, de este caso en el aula de electro del Carl Primur, en donde se trata de una taquicardia regular a más de 100 latidos por minuto de QRS ancho, en donde esa duración del QRS alcanza casi 200 milisegundos. Además, como veis, el paciente tiene cardiopatía estructural con un infarto coronario, un infarto anterior extenso, lo cual hace que en más de un 95% las probabilidades de que sea una taquicardia ventricular. La disociación AV, como bien sabréis la mayoría, pues es un dato que nos da el diagnóstico de taquicardia ventricular. En estos podemos ver, por un lado, las aurículas a una frecuencia diferente a la de la taquicardia, en la que se encuentran disociados. El problema de ver la disociación auriculoventricular es que en taquicardias ventriculares que sean a una frecuencia relativamente alta, la distancia entre QRS y QRS va a ser pequeña y va a ser difícil distinguir las aurículas disociadas. Por eso, normalmente este signo, esta disociación, se suele ver cuando la frecuencia de la taquicardia suele ir lento. Como podemos ver en este electro, en la tira de abajo, en la derivación 2, pues podemos ver de forma regular actividad auricular, aunque en algún caso, cuando le corresponde ver la aurícula, pues muchas veces se encuentra escondida dentro del QRS. La fusión ventricular es otro de los datos que nos indica que estamos ante una taquicardia ventricular y consiste en que el impulso sinusal, la aurícula que va disociada del ventrículo, en algún momento es capaz de capturar al ventrículo en un momento en el que no está refractario. Y entonces ese latido que surge de una mezcla, de una fusión entre lo que entra por el sistema propio de conducción y del propio ventrículo, resultando en un QRS diferente tanto al de la taquicardia como al del latido propio sinusal. ¿De acuerdo? Ese QRS, para hablar de fusión, es una mezcla entre el sinusal y el QRS de la taquicardia. Si el latido sinusal fuese capaz de capturar todo el ventrículo, hablaríamos de una captura sinusal. Y ese latido durante la taquicardia sería idéntico al del ritmo sinusal. Como podemos ver en esta taquicardia, en el segundo latido, es un latido de morfología diferente al de la taquicardia,
Esto sería lo que llamaríamos fusión ventricular porque no corresponde al mismo latido que en sinusal, y ver esto significa automáticamente decir que es una taquicardia ventricular. Finalmente, la presencia de un eje superior derecho, de una despolarización de abajo hacia arriba y de izquierda hacia derecha, que es una despolarización totalmente diferente a la normal, en donde suele ir, ¿no? Suele estar en este eje, en el de -30 más 90, es un dato de que estamos ante una taquicardia ventricular. ¿Dónde podemos ver que ese eje se va directamente en un eje superior derecho? Pues en la derivación AVR. Es decir, que si nosotros en AVR vemos un complejo positivo, ¿de acuerdo?, que este es el primer criterio del algoritmo de Berekei, ¿de acuerdo?, no es diagnóstico, ¿de acuerdo?, de taquicardia ventricular. Como veis, en este electro, que fue el que dio origen a este algoritmo, si ampliamos a VR, estáis viendo que es un predominantemente positivo. Nada más que ver eso, ¿de acuerdo?, ya no haría falta pasar a otros algoritmos y sería diagnóstico de taquicardia ventricular. A continuación, de forma rápida, bueno, pues vamos a ver 3 casos. En el primero, pues vemos un varón de 76 años con palpitaciones de 1 hora, que tiene un infarto anterior y, aunque está hemodinámicamente extenso, tiene este electro. Este electro muestra una taquicardia porque va a más de 100, de QRS ancho, porque la duración del QRS, como veis, es bastante ancho, casi en torno a unos 200 milisegundos, y es regular. Ante este tipo de taquicardia, ¿de acuerdo?, pues debemos de diagnóstico, y además con cardiopatía isquémica, de taquicardia ventricular, y entonces todas las opciones serían ciertas porque, como veis, tanto en este latido como en este latido difiere del resto de los latidos, y eso serían fusiones que también nos dan el diagnóstico de taquicardia ventricular. En este caso, hablamos de un varón de 53 años que tiene palpitaciones de 2 horas de evolución, también tiene antecedentes de cardiopatía isquémica y, aunque también está hemodinámicamente, refiere a un ligero malestar torácico. Como veis, también estamos ante una taquicardia regular de QRS ancho con una duración bastante alta, ¿de acuerdo?, con una positivo en AVR, lo cual es un eje superior derecho, y que debemos de tratar, y se trata de una taquicardia ventricular monomorfa. Finalmente, podemos ver también un varón de 70 años, palpitaciones con malestar y dolor torácico de 1 hora, en el que también es hemodinámicamente estable, pero con antecedentes de cardiopatía isquémica. Y como veis, pues también estamos ante una taquicardia regular de QRS ancho y que, mientras no se demuestre lo contrario, debemos de tratar como una taquicardia ventricular. Por lo tanto, acordaros que la taquicardia de QRS ancha es la presencia de ritmo regular a más de 100 latidos por minuto, con una duración de más de 120 milisegundos, que siempre debemos de considerar taquicardia ventricular, puesto que es sobre todo en pacientes con cardiopatía previa. Sin embargo, en ocasiones pudiera ser una taquicardia supraventricular, ¿de acuerdo?, como es este caso. En este caso, si os fijáis, tiene trampa. Lo primero, porque no se trata de una taquicardia regular, sino que es una taquicardia que va irregularmente irregular. Y en segundo lugar, es porque la duración del QRS no está por encima de los 120 milisegundos, ¿de acuerdo? En este caso, estaríamos ante una fibrilación auricular con bloqueo incompleto de rama izquierda. A veces nos podemos encontrar pacientes como el caso actual, el caso de un varón de 43 años, en donde tiene un antecedente de una comunicación interauricular tipo ostium secundum, cerrada a los 38 años, en donde consulta por palpitaciones. En este caso sí que estamos ante una taquicardia regular de QRS ancho,
con morfología de bloqueo completo de rama izquierda, con una morfología que nos recuerda mucho a una morfología típica de bloqueo completo de rama derecha, y en donde se nos sugiere aquí en 2, ¿no?, una sensación, una línea continua, ¿no?, como en dientes de sierra, que por los antecedentes que tiene el paciente con la FIA, la posibilidad de que pueda ser una taquicardia supraventricular, pues está ahí. En estos casos, no pasa nada si las tratamos como una taquicardia ventricular, porque es lo que hay que hacer, pero si está estable hemodinámicamente, tenemos una alta sospecha de que pueda ser una taquicardia supraventricular y está estable hemodinámicamente, podemos, como en este caso se le puso adenosina, en donde, como bien ha explicado Sergio antes, pues hace que la conducción del nodo AV disminuye, con lo cual nos permite ver esa línea continua en dientes de sierra del flúter, que una vez que pasa el efecto, vuelve otra vez a conducir con una conducción AV 2 o 1, y una vez revertida esa taquicardia, vemos que su electro en ritmo sinusal, esa morfología del QRS es idéntica al ritmo de la taquicardia. Finalmente, para hablar del tratamiento, bueno, pues yo creo que esto está de forma muy sencilla en las rutas asistenciales. Como toda taquicardia de QRS ancho debe de ser considerada ventricular, este tipo de taquicardias, una vez vistas, el manejo debe de ser en urgencias. Siempre pensamos en una taquicardia ventricular, a veces la disociación es difícil de ver, la morfología puede ser parecida, hay criterios porque en el momento puede ser no fácil ver, no pasa nada si pensamos en una taquicardia ventricular y luego es una taquicardia supraventricular. Pero sí pasa si infundimos un fármaco como el verapamil, que es un ionotropo negativo, pensando que es una supraventricular y luego es una taquicardia ventricular, porque podemos chocar al paciente y tener una situación muy difícil. Por lo tanto, es una urgencia médica. Hay que tener a disposición carrera de parada, 2 vías periféricas, hay que avisar si nos pilla en un centro de salud, hay que avisar al 061 para un traslado al hospital, si el paciente está inestable hemodinámicamente, el tratamiento es la cardioversión eléctrica, mientras que si el paciente está estable, pues como he dicho, hay que evitar el uso de ionotropos negativos y ante el uso de antiarrítmicos siempre se prefiere el uso de procainamida frente a la amiodarona si es posible. Como conclusión, acordaros, y no sé cuántas veces volver otra vez a repetirlo, la taquicardia de QRS ancho son aquellos ritmos regulares, más de 100 latidos por minuto, con una duración del QRS superior a 120 milisegundos. Siempre que estemos ante estos ritmos hay que pensar en que sea una taquicardia ventricular, sobre todo en pacientes con cardiopatía estructural previa, en donde más de un 95% se tratan de taquicardias ventriculares, y por tanto es una urgencia médica en donde si el paciente está inestable hemodinámicamente hay que realizar cardioversión eléctrica, mientras que si el paciente está estable, el fármaco de elección para intentar la cardioversión farmacológica sería la procainamida. Muchas gracias.